Hola amigos, un saludo a todos. Mi nombre es Diego Araya, pastor de Comunidad Nexo. Me acompaña José Pablo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Pura vida. Yo contento. Tenía unos cuantos podcasts de no estar. De no aparecer. Estuvo Nel, estuvo Nati. Entonces estoy agradecido de estar por acá, ¿no? Sí, bueno, y estamos en una nueva serie que recién iniciamos ahora en julio, que de hecho está enfocada, estamos muy emocionados también, está enfocada en el libro de Colosenses. Y la idea, todo el propósito es estudiar el libro de Colosenses versículo por versículo. Sí. O sea, repasarlo todo. Que nos anima porque representa la forma en la que queremos exponer la palabra de Dios, que ha sido diferente del eje temático que hemos traído, digamos, por el último año. Y, digamos, de la mano con eso, en este episodio 28, nuestra intención es usar los podcasts como complementarios a temas que necesariamente no vamos a tocar o no vamos a ahondar mucho en la enseñanza de fines de semana. Sí, imagínate que ya la semana pasada enseñé por más de 1 hora y pico. Ahora imagínate haberle metido el tema de hoy. Sí. Todavía estaríamos ahí. Esta es oportunidad de pedir disculpas, ¿verdad? A toda la comunidad. Sin duda alguna. Entonces hoy queremos ver un tema interesante que notamos justo en los primeros versículos en cómo Pablo introduce o saluda, que además de la forma que Pablo tradicionalmente usa para decir Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Sí, tal vez hay un poquito de contexto es, si hubo un apóstol cuya autoridad se vio en algún momento atacada por algún grupo, fue Pablo. Claro. Nadie, no sé si decir si nadie, porque tal vez era una afirmación un poco fuerte, pero por lo menos es difícil que pensar registrado. Que Pedro, nadie pensó en negar su autoridad. Juan, Jacobo, todos ellos, Mateo y demás. Entonces Pablo lo suele hacer en sus cartas, iniciar con Pablo, apóstol del Cristo, y en algunas cartas incluso él va a tener toda una defensa de su autoridad. Sí, parece Corintios. Segunda Corintios precisamente va a hacer eso. Exactamente, sin duda. Sí, y bueno, entonces la idea es explorar esta idea de una manera muy rápida, realmente, el tema apóstol. Sí. Sobre todo porque ya fácilmente podríamos establecer el contexto de la palabra apóstol en el texto, en el Nuevo Testamento y en el uso y cómo se implementa para referirse a este grupo de discípulos, seguidores que Jesús escogió, número uno. Pero después también queremos mencionar el tema de el apóstol en nuestros días. Y correcto. Ya como una mención casi que como un título que se usa. Queremos pues cuestionar un poquito de qué se trata ese uso y por qué habría de hacerse ahora. Son como las dos partes precisamente de hoy. Entender un poquito el concepto de apóstol y luego ir a la actualidad. Sí, entonces escogimos un texto que es básico para hablar de esto, que es justamente Jesús llamando, seleccionando y distinguiendo a este grupo de hombres. Que es bueno también entender que Jesús escoge a estos apóstoles después de haber caminado años con ellos. Pero no es lo primero que él hace con ellos. Él los invita a caminar con él. Recuerden que Jesús es maestro, es rabí y está llamando a discípulos. Entonces, este texto que vamos a leer en Marcos 3:13 refiere al momento en que de hecho Jesús los llama por nombre, y la mayoría de las personas dice que tal vez rondaba cerca de los 2 años en los que Jesús había caminado por ellos y los llama. Entonces, inclusive también es bueno tal vez mencionar cómo Jesús hizo discípulos, llamó discípulos, formó discípulos, y una vez que dice Lucas que había de entre la multitud, él pasó la noche orando. Cuando baja del monte, dentro de la multitud, llama a estos 12. En Marcos lo dice así, lo leo para ustedes. Marcos 3:13. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Que es bueno marcar este versículo 14 como los porqués de este llamado. Sí. Y dice que a ejercer autoridad y para expulsar demonios. Estos son los 12 que él nombró: Simón, a quien llamó Pedro; Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significan hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo iba a traicionar. Y este es por lo menos uno de los textos que menciona esto, pero sabemos que está también en Mateo, que Mateo une este llamado con el envío de los 12, aunque sabemos que son momentos distintos cuando él los distingue y los llama, y después cuando él los envía, que primero los envía de 2 en 2, y más adelante inclusive los vamos a ver que van dentro del llamado de los 72. Entonces tal vez como varios momentos en los que podemos ver la intención de Jesús al llamar a estos 12 hombres. Entonces, ¿qué podemos decir
revisando el texto, de la idea de un apóstol y del significado inclusive de esta palabra. Sí, creo que en el 14 lo primero es a quienes nombró apóstoles. El griego, la palabra griega ahí es algo como apóstolos, algo por el estilo. Y dice para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Ese enviarlos, esa palabra que en español vemos como enviarlos, en griego es como apóstolú. Algo por el estilo. Yo no hablo griego, entonces es como así. Algo así. Entonces, si usted lo ve, él designó a 12, nombró apóstoles. ¿Para qué? Para apóstolú, para enviarlos, ¿verdad? Para ser enviados, precisamente. Entonces, vemos que el significado más literal, o sea, si fuéramos a buscar un diccionario así griego del siglo I de qué significaba y viéramos apóstoles, lo que veríamos más o menos sería algo como enviados. Personas que son enviadas, básicamente. Y ese, por supuesto, nos da como un contexto general porque nos pasa como con discípulos, ¿verdad? La palabra discípulos que tienen como una línea ahí como cristiana de palabras que no necesariamente comprendemos, pero es tan sencillo como pensar en un seguidor o cuando pensamos en un ángel, por ejemplo, ¿verdad? Podemos hablar de mensajero. Cuando estamos hablando de un apóstol, podemos hablar de un enviado. Es como el concepto del siglo I. Que justamente, hablando del significado de las palabras, está asociado también con lo de profeta, porque profeta también fue un enviado que hablaba o pregonaba un mensaje en nombre de. Correcto. Curiosamente, y me parece intencionalmente no se usa para referirse a los 12 apóstoles, profeta. Y me parece a mí, ya esto es un criterio personal, me parece a mí que la intención de Jesús al darles este título de apóstol es que el mensaje de Jesús implicaba una extensión de ese mensaje, porque ciertamente el mensaje de Jesús no era único para el contexto judío, sino que más bien era inicialmente para el contexto judío, pero exponencialmente para que fuera llevado. Entonces tiene toda la lógica que él seleccione a estos 12 discípulos de él con el sentido de vas a ser enviado. Sí. ¿Verdad? Me encanta también el tema de me seréis testigos. Sí. En Jerusalén, en Judea y en Samaria, es esta idea otra vez de enviados. Ser testigos, ser enviados, llevas un mensaje y creo que va de la mano con la idea de que definitivamente el mensaje de Cristo no era estacionario en Jerusalén y digamos en un sentido nada más racial para los judíos. Sí, hay una sensación de movimiento. Claro. Vinculada al tema. Que yo creo que ellos mismos ni ellos mismos se lo esperaban. No, de fijo no. O sea, fijo en ese momento fue como, qué tuanis. Después les cayó el 5 como, somos apóstoles. Vamos a ser enviados. ¿Dónde? Bueno, a lugares donde ellos ni siquiera hubiesen probablemente decidido ir o como judíos, hecho, digamos. Aquí es un tema meramente de tradición histórica, ¿verdad? Porque la Biblia no nos dice dónde terminó cada uno porque pues la Biblia, los recuentos de carácter más histórico cierran mucho antes de que murieran los últimos discípulos, ¿verdad? Sí. O sea, Hechos cierran décadas antes de que muriera Juan, claro. el discípulo que Jesús amaba. Entonces, pero sí sabemos que estas personas, como nos dice la tradición histórica, pues llegaron a lugares, tal vez como vos decís, que un judío inicialmente no se hubiera pensado. O sea, terminaron en tierras de lo que ellos hubieran llamado en su momento gentiles. Es un título que me da la idea como de movilidad y de acción, más que solo un título de corte de gobierno o de corte estructural, que hasta cierto punto podríamos decir que aplicaba estos términos, ¿verdad? Avanzando tal vez en el tema de, el 14 lo acompañaran, o sea, para que estuvieran con él, que era algo que vimos a los discípulos y a los apóstoles con Jesús, para enviarlos a predicar, y dice el 15, para ejercer autoridad, para expulsar demonios. Sí, otra parte, otro recuento de esto en los otros evangelios también dice sanar. Sanar enfermo. Entonces tienen un elemento como de una autoridad, un cierto como poder especial otorgado hacia para poder llevar a cabo ciertas acciones. Y lo vamos a ver manifestado. Sí. De hecho, o sea, lo vamos a ver que cuando regresan y le cuentan a Jesús cómo les fue, Jesús dice, wow, sí, me gozo sobre esto. Vi a Satanás caer como un rayo, ¿verdad? Es la frase que utiliza, una frase complicada. Pero lo final de cuentas, el punto en el que estamos claros es lo llevaron a cabo efectivamente. Sí. De hecho, vemos en Hechos, al inicio, poco después de Pentecostés y demás, que se llevan a cabo muchos señales. Y de hecho, Pablo, en sus cartas, escribiéndole a los corintios, les va a decir que
él había realizado las señales propias de un apóstol entre ellos. Cierto. Entonces también esa parte como de que había ciertos actos que eran fuera de lo normal para esas personas. Que van de la mano con lo que Jesús había hecho, que es la otra cosa que me parece que es muy congruente. Jesús llama, selecciona, forma y distingue a estos apóstoles, pero no para hacer algo distinto a lo que él venía haciendo o diciendo. Sí. Lo cual también nos tiene que aclarar que esta autoridad no era en función de quiénes eran ellos como personas o como individuos. Era la autoridad de quién los había enviado, sí. porque era el mensaje de quien los había enviado y era la obra de quien los había enviado. Entonces la autoridad y todas estas partes sobrenaturales y además que vemos están en función del nombre de Cristo, el mensaje de Cristo y que la gente conociera y que Cristo fuera revelado. Entonces una autoridad que está en función de esa realidad. De hecho leía en uno de los teólogos que consultaba preparando ese tema también, y hablaba de cómo se comprendía el término hebreo para enviado, para apóstolo. Cómo se comprendía el término hebreo, que se me escapa ahorita, algo como salai, algo por el estilo. Ajá. Tampoco hablo hebreo. Entonces, básicamente la comprensión rabínica era que el enviado, el apóstolo, era básicamente como una extensión del que lo enviaba. Sí. Entonces, era como decían algunos, como un proxy, como un mensajero, básicamente como vos vas a decir esto. Muy en línea como 2 Corintios 5, el ministerio que nos fue dado, ser embajadores de Jesús. Eso iba a decir, muy de categoría de representante de. Como con esa idea. Ahora, lo interesante es, estas personas pertenecían a un grupo que era mucho más amplio. Sí. A veces tal vez perdemos esa idea. A veces nos imaginamos siempre a Jesús y su ministerio, a él y 12 personas caminando detrás de él. Pero sabemos, como bien mencionaste al inicio, que había un grupo de discípulos, seguidores de él, pero de esos 12 fueron escogidos como apóstoles. Sí. No fue que Jesús se llamó a la multitud y le dijo, ahora todos ustedes que antes eran conocidos solo como discípulos, ahora van a ser solo conocidos como apóstoles, sino que hizo como esa precisión y a esto les otorgó esta autoridad que estamos viendo. Claro. Una cosa también de reconocer del texto, ya que estamos hablando de cómo Jesús emplea la palabra y cómo los distingue, porque ciertamente es una distinción, o sea, entre un grupo numeroso de personas te está señalando. Esto siempre implica alguna distinción. Pero de la mano con eso viene, por ejemplo, en Lucas 6 y en Mateo 5, los temas del sermón. Y curiosamente el Sermón del Monte dice que él volvió a ver a sus discípulos y les habla de bienaventurados y de las ayes, que justamente eran expectativas. Y dice, bienaventurados los que lloran, los que sufren, los que son vituperados, los que sufren por causa de mi nombre. Es interesante que inclusive después de este nombramiento y esta distinción viene como un cierto sentido de expectativa, como de busquen que ustedes lleguen a ser tratados como los profetas o como los antiguos profetas, los verdaderos, que fueron los que le mataron y acribillaron. Como sería tratado Jesús mismo. Y cuidados, exactamente, y cuidado más bien cuando les aplauden y les ríen y les reconocen, porque más bien así hicieron con los falsos profetas. Entonces también cuando uno revisa el contexto, el mismo Jesús quería que ellos tuvieran una expectativa de que esa distinción y ese otorgar de ser enviados y esta hasta responsabilidad que se les refiere, trae implicaciones complejas para quienes son ellos, ¿verdad? Y esto lo digo también, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso, porque pareciera que es una distinción que está asociada con una responsabilidad tan grande que no sé si todo el mundo quisiera que se le llame apóstol, si lo entendemos desde esta perspectiva. Así es. Yo sé que en nuestros tiempos hay gente que podría hasta competir por ser llamado apóstol, pero realmente entendemos la demanda, la exigencia y las implicaciones del costo de llevar este mensaje. De hecho, de nuevo, la tradición histórica nos dice que todos los apóstoles fueron martirizados. Todos murieron. Con excepción de Juan, quien, sin embargo, fue echado en una olla de agua hirviendo, de acuerdo con la tradición, y murió en Patmos, aislado en Patmos. En una isla, en una prisión. Exactamente. En una prisión, básicamente como en isla por cárcel, por así decirlo. Entonces, tenemos de esa descripción inicial de apóstoles y ese grupo especialmente inicial. El siguiente punto, tal vez el que podríamos ir, es que sabemos que de estos que acabamos de mencionar, como bien decía Marcos en el versículo 19, Judas Iscariote lo traicionó. Como de cierta forma, vos decías,
ahora que conversábamos, autodescalificándose, ¿verdad? Del esquema. Y entonces ellos deciden en otro momento escoger a quién sería el sustituto. Al sustituto. Sabemos, Pedro está hablando en Hechos capítulo 1, versículos 12 en adelante. Decía que estaban todos en un mismo espíritu. Versículo 14 cuenta la historia de Judas del 15 en adelante. Y dice, bueno, necesitamos cumplir ese espacio, llenar ese espacio. Sí, esa nómina que va ahí. Y en el 21-22 hicieron un anuncio en LinkedIn y pusieron para recibir ofertas de que mandaran currículum. No. Y entonces dice en el 21 temas esenciales acerca de las características de estos apóstoles o de estas personas. Y es, por tanto, 21, es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, esencial. O sea, que con estos ojitos hubiera visto a Jesús resucitado. Acuérdate que Pablo dice en 1 Corintios que se presentó a Jacobo, luego a Pedro y a y luego a no sé cuántos, y luego a 500 a la vez. Y por último, como a un abortivo, dice Pablo, a mí. Entonces, era esencial, esto lo digo en el contexto de que también a veces pensamos tal vez que Jesús solo se presentó a los 12, a los 11 que quedaban en ese momento. No, Jesús se presentó a 500 y pico de personas. Sí, dice que 40 días después de su muerte todavía él, y dice que enseñaba. Exactamente, sí, estuvo como 40 días ahí y comiendo bastante de paso. Entonces dice, un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban, y esto es esencial, todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Entonces, que estuviera durante el ministerio completo de Jesús. Parece un requerimiento muy de tiempo, o sea, como de época. O sea, que ya eso nos da luces del uso y el desuso de esta palabra. Así es. Porque pareciera que le está diciendo, para ser llamado apóstol debería ser de esta época. Y conocer y haber visto a Jesús con tales características. Sí. Ya eso va cerrando un poquito el margen indiscriminado en el que pudiéramos hacer uso de esta palabra. Sí, parece que un rango de 2000 años lo está limitando a un ranguito muchísimo más pequeño. Eso parece pequeño. Que la solicitud dice solo de esta edad. Exactamente. Nacidos en tal año. Así es. Cosas que tal vez hoy serían ilegales. Serían absolutamente ilegales y sujetas a ir al juzgado de trabajo, pues en ese tiempo no. En ese tiempo no había las condiciones laborales, entonces se escogió. No, claramente estaban buscando con un fin muy específico, ¿verdad? Se propone a dos, a José, que le llamaban el justo, y a Matías, y oran, y al final de cuentas echaron suertes, la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Recordar nada más un pequeñito pie de página. Esto es antes de que el Espíritu Santo viniera sobre todos los creyentes. Entonces, en el momento histórico redentivo, era como Gedeón con sus pruebas, ¿verdad? Ahí fue avanzando la revelación de Dios. Entonces, nada más para que no vaya a ser que alguien nunca haya leído este 26 y vaya y se compre unos dados para ir a preguntarle a Dios y compre todas las cosas para el sorteo de mañana. Exactamente. No, pero algo interesante también de mencionar aquí es podemos entender que estos dos hombres cualquiera podría haber sido. Que la otra cosa que es la sensación que a mí me da es como, al final tiene que escoger uno porque era solo uno. Sí. Parece que los dos están cumpliendo. Sí, como que exactamente. El cartel que se había establecido cumplía las características. Lo que quedó del... Así es. Entonces tenemos esta lección, pero quisiera recordar y hacer un énfasis nada más en el tema de que vieron a Jesús, porque Pablo va a hacer ese punto. ¿Y te parece? Él refiere a eso. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, donde Pablo dice, y esto lo vemos, lo que mencionábamos ahorita, versículos 3, que les transmitió lo mismo, que resucitó al tercer día, es en el 4, que se apareció a Cefas, luego a los 12, y después apareció a más de 500 a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto, luego a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Admito que soy el más insignificante de los apóstoles, que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia. Un tema esencial para Pablo era también haber sido testigo
ocular, Claro. haber visto. Sí. Nada más no quería dejar pasar ese punto. Y un tema tal vez interesante que vemos acá entonces, que son escogidos por Dios, o sea, Dios los escoge, y a su vez también nombrados por Jesús mismo. Exactamente. Sí. Que aquí hay que hacer referencia a que estos Hechos 9. Hechos 9 con Pablo. Que hace la idea que de hecho Pablo iba en su función de perseguidor, de la iglesia. ¿Verdad? Él iba a reclamar judíos aún fuera de los bordes judíos para no cuestionar, como procesar a los cristianos, a los creyentes. Y en esto, en Damasco, es cuando tiene este encuentro, que por cierto hay una pintura media famosa de Pablo cayendo del caballo, y la idea esta de que quedó ciego, y llega alguien, no recuerdo el nombre, Ananías, que llega como que confirmar la experiencia que él tuvo con Cristo, ¿verdad? Porque viene esta de ¿por qué me persigues? Yo soy Cristo, Y viene Ananías casi como viene como una comprobación de que su encuentro y su experiencia con Cristo fue genuina, fue real. Y este es el cambio 180 grados en la vida de Pablo de perseguidor a alguien que más bien fue llamado a padecer por el que inicialmente él estaba persiguiendo. Así es. Entonces, bueno, vemos esos requisitos, digamos, de puesto escogidos por Dios. Pablo, ahí si quieren quiere consultar también en Gálatas, capítulo 1, versículos 15, 16. Él se apartó, dice, no fue a consultar con Pedro. Que una vez recibido, exactamente. Pero en este Gálatas lo que simplemente dice es que él sabe que fue escogido por Dios. Para esto, básicamente. Entonces, uno de los puntos también que tenemos por ahí, Gálatas capítulo 1, versículo 15, pero luego también toca eso, que vos decís, que él, llegado a su momento, no se fue a preguntarle a nadie, sino que simplemente que confirmó el llamado por medio también de irse a Arabia. Arabia, dice él. 3 años, creo. Precisamente, como 3 años. Entonces, vemos a una serie de personas escogidas por Dios, nombradas por Jesús, que vieron a Jesús resucitado como requisito para su cumplimiento. Y también un punto esencial, y creo que también este punto es importantísimo, es que se les dieron, como decíamos en Marcos 3, se les dieron una serie de prerrogativas o facultades, atribuciones particulares. O sea, el tema, y lo vemos ejecutado, como te decía, lo veremos en Hechos 5, donde todo el mundo era sanado. O sea, dice que literalmente todo el mundo que llegaba era sanado porque era un punto en el cual parece que de una forma análoga a lo que en algún momento recibían los profetas en el Antiguo Testamento, Dios les daba las credenciales. Y esos milagros y señales eran como una forma de mostrar las credenciales de que en efecto eran quienes decían ser y que venían con la autoridad de quien decían que venían con la autoridad. Sí, estas obras refieren como a testigos de mensaje. Así es. O sea, dan testimonio de que el mensaje es certero. Como cuando vas al banco y presentas la cédula. Sí. O sea, ¿quién es usted? Yo soy tal cosa. Lo difícil para la gente me parece siempre es que es demasiado llamativo y además es demasiado atractivo también. Claro. Entonces uno quisiera, casi que quisiera uno recibir más el tema de los milagros y las señales que el mensaje en sí. Correcto. O sea, se vuelve... Llama más la atención. Sí. Se ve más bonito. Pero al final de cuentas uno nada más es el pasaporte. Sí. Es como llegar con un pasaporte. Yo soy ciudadano de tal país y vengo a decir, casi que como llegar con pasaporte diplomático. Si yo soy embajador de tal país y vengo a decir lo siguiente. Sí. Lo siguiente es lo que importaba a final de cuentas. Sí. Lo otro es una credencial. Y es interesante. Un ejercicio que yo hago para esto es, bueno, ¿cómo hubiera sido que Jesús, hablando de Jesús, porque Jesús hizo exactamente lo mismo, o sea, los mensajes y las señales y los milagros y todo, era para señalar que lo que él decía de sí mismo era cierto, era lo que él estaba revelando. Entonces yo siempre pienso y le digo a la gente, bueno, piensen que Jesús haya hecho todos estos milagros, haya sanado a todo el mundo, pero al final no muere en la cruz y no resucita. ¿Qué hubieras ganado? Exacto. O que hubieran ganado ellos. Nada más un bienestar momentáneo. Exacto. Pero la obra de Cristo es trascendente porque es espiritual y es eterna. Sí. Entonces tenemos que retomar esa lectura de los milagros y los prodigios en función del mensaje y no viceversa. Sí. Y lo mismo pasa con los apóstoles en esta primera época, que pienso que tenía que ser, creo que lo estabas diciendo, como muy intensa en la comprobación, porque ya ahora Jesús está fuera de escena. Exacto. Pero estos son los que Jesús señaló y distinguió y les encomendó el mensaje. Entonces parece que se desarrolla la misma idea de que hay un mensaje acompañado de una serie de señales y milagros que le dan peso o le dan una comprobación. Autenticidad es la palabra que se utiliza mucho para esto. Sí, ahí el punto, como bien lo decís, creo que es simplemente entender
esto pasa mucho. La gente dice que si Dios no es el mismo ayer, hoy y siempre, entonces que cómo actuaba diferente en un momento de otro. Hay que recordar que Dios no se fue revelando de la misma manera en todo momento. Sí. O sea, es iluso pensar que Gedeón y Jefté y Samuel conocían a Dios como lo conoce alguien posterior a la venida de Cristo con la revelación y que es habitado por el Espíritu Santo. No había forma que fuera cosas conocido, completamente diferentes. Y entonces también será muy diferente como lo era para la gente en el periodo de Malaquías, teniendo ya toda esa revelación de todo el Antiguo Testamento, a como lo pudo haber sido para Noé. O para Abraham. Ahora, una revelación muy primitiva. Tampoco desmiente la idea de la capacidad o no limita la capacidad de Dios. Eso nunca mínimo. Se pondría en tela de duda. Lo que se pondría en tela de duda es el por qué debía haber sido como fue. O sea, si se requiere o no se requiere. O sea, como que manifiesta una sensación de que Dios estaba queriendo ir progresivamente revelando diferentes cosas hasta llegar a un punto cúspide que es Cristo mismo como revelación máxima de Dios, como revelación plena, como dice Hebreos capítulo 1, y el Espíritu Santo que viene a decir, ubicarlo ahí, como dice Juan, Jesús más bien, en los capítulos de Juan en la cena del Señor, la última cena básicamente, ¿verdad? Que dice, Él tomará de lo mío y les recordará exactamente. O sea, entonces como apuntando hacia Jesús. Y ese punto creo que es importantísimo por la siguiente razón. El hecho de que viéramos este boom en algún momento y luego veamos como que la cosa como que se iba apagando un poquito, entonces sabemos que ya después Pablo mismo tenía algo en la carne, un aguijón en la carne que no podía quitarse. Sabemos que Timoteo estaba enfermo y no fue sanado por esta forma, sino que simplemente continuó enfermo. Nos habla como de ese cese paulatino en esa manifestación que tiene sentido a la luz de lo que vamos a hablar en el siguiente punto, que es que parte de la misión de los apóstoles era establecer el fundamento de la iglesia. Y como todo edificio, cuando usted pone la piedra angular, bueno, en esos tiempos, pone la piedra principal, que es Cristo en el caso de la iglesia, y establece el fundamento sobre esa piedra, ya lo puso. Ya está listo. Ya no requiere en el piso 15 volver a poner un fundamento, sino que ya pusiste el fundamento esencial sobre el suelo y sobre ahí vas creando. Claro. No sé si vamos entonces a Efesios capítulo 2 para ver eso del fundamento. Y verlo ya en el contexto que refiere más a nosotros. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Y trasladándonos a esa realidad. Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, pues Pablo está, ¿verdad? En Efesios en esta parte está como en un tema como en una exaltación a Dios y demás, y hablando con la gente acerca de cómo ha cambiado todo y demás, y dice a los efesios, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Les está hablando de el cambio que ha sucedido, pero este punto es el que tiene que ver con el tema de el rol de los apóstoles y profetas para ese tiempo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y para que nadie le quepa duda, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, y en Él todo el edificio se va levantando para llegar a ser un templo santo, y en Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Cristo es la piedra, los apóstoles fueron y llegaron y pusieron, chorrearon ahí, pusieron el fundamento, y sobre eso la iglesia se va montando poco a poco. Entonces, ¿cuál es el fundamento esencial de la iglesia? ¿Es lo que los apóstoles hicieron? No, es Cristo mismo. Es el mensaje que ellos transmitieron. Exactamente, pero lo que ellos llegaron a decir y establecer y enseñar sobre Cristo, ese es el punto esencial. Y no era algo nuevo, o sea, era algo revelado de Cristo. Así es Cristo mismo. En Hechos menciona también esta expresión un par de veces, ¿verdad? Que perseveraban en la enseñanza de Cristo y los apóstoles, como dando esta idea de que los apóstoles replicaron e insistieron en esta enseñanza de Cristo, que se constituye fundamental para la iglesia. Correcto, que esa parte, además de lo que ese fundamento de los apóstoles, no habla de que ellos fueron estableciendo, o sea, que ellos se mantengan como la base en el sentido de que la iglesia ahora tenga un rol preponderante sobre Cristo, sino más bien lo que los apóstoles hicieron y enseñaron es lo que hoy tenemos como el Nuevo Testamento. O sea, esa enseñanza, eso que ellos mostraron es precisamente lo que nos quedó grabado
por inspiración divina sobre los apóstoles para que escribieran las cartas de Pablo, las cartas de Juan, las cartas de Pedro, el Apocalipsis que lo escribió Juan, los evangelios, ¿verdad? Y obviamente sabemos que ahí hay algunos, un par, Marcos, que era un gran seguidor de Pedro, y Lucas, que era un gran compañero de Pablo, que a final de cuentas también inspirados como esos asociados al apóstol, ¿verdad? Que es parte también eventualmente de lo que llegó a ser del trabajo de ellos. Exacto, un criterio además para el canon. Pero entonces, recordemos que ellos tenían que hacer ese chorreo, tenían que chorrear ese trabajo parte. Inicial. Llegó el momento en el que se había hecho todo el chorreo de concreto que se necesitaba, o sea, los libros del Nuevo Testamento ya se habían escrito, ya se habían establecido, y entonces no hay necesidad de nuevos. Y es interesante porque el mismo Pedro en sus cartas al final, él aclara esta idea porque recuerda que Jesús en algún momento en Cesarea de Filipo mencionó, y sobre este fundamento edificaré mi iglesia. ¿Verdad? Sobre esta piedra. Sobre esta piedra. Y siempre hay una controversia, bueno, hasta el día de hoy, no controversia, lo que hay es una mala lectura de esta idea como aseverando que es Pedro como persona. Claro. Él el fundamento, lo cual sabemos que no puede ser posible. Que él mismo lo niega. Y Pedro lo niega justamente diciendo que todos somos como esas piedras en las que se está edificando una morada espiritual. Entonces él desmiente ser el fundamento, pero asevera o digamos refuerza esta idea que está diciendo, pero ellos sí fueron los que compartieron esta enseñanza inicial e insistieron en esto. Pero una vez echado ese cimiento es permanecer ahí. Y sus enseñanzas iban con esta idea de permanecer en Cristo. Eso mismo es. Eso, así como lo estás diciendo. Y entonces, cerrado el tiempo de los apóstoles para hacer esto mismo, para chorrear el concreto, sus credenciales, o sea, lo que necesitaban hacer como credenciales para que se supiera, e incluso su mismo oficio, pues está listo, está trabajado. El momento histórico, así como en su momento hubo profetas del Antiguo Testamento que daban cierta revelación, luego llega Cristo, y luego pone los apóstoles, y luego, ¿ya ahora qué nos corresponde? Como bien decías, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué con esta idea? Ya pasó, o sea, ¿cuál es la vivencia nuestra? ¿Qué hacemos? Ni nada más, ya no hay nada que hacer. No, es montarse sobre ese fundamento que está parado en la piedra angular. Sí, categóricamente y en un sentido universal para el creyente, esta idea de ser enviados sigue presente, porque no solo estaba como embajadores, como representantes, como discípulos, como seguidores, como los que nos han encomendado el evangelio de la reconciliación. O sea, está implícito en el ser creyente o en el ser este hijo de Dios reconciliado con él, de que podamos ir y seguir comunicando el mensaje. Pero otra vez ya no hay necesidad de que haya un grupo específico de personas dedicado a ciertas cosas que además se distingue con otros. En cuanto a rango, en cuanto a facultades, atribuciones. Y a eso quería ir. Creo que ahora el usar, me parece, esto es una apreciación, bueno, creo que la compartimos. Una lectura más del mundo actual, digamos. Sí, una crítica actual al uso de esto. Lo que yo he notado del uso del término apóstol, que se usa como un título, ¿verdad? El título apóstol hace como insiste en un tema de jerarquía y insiste en un tema como de autoridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces lo que vemos, no sé si en todos los casos, pero me atrevería a decir que en la mayoría de los casos, estos autoproclamados apóstoles, lo que se atribuyen es una autoridad por sobre, y es interesante porque ni siquiera es bíblica, porque es una autoridad por sobre la gente. Y entran en temas de manipulación, en temas de mando, literalmente, y como de retribución. Entonces es el típico, mira que nuestra iglesia o nuestra comunidad de fe está bajo la cobertura del apóstol X y Y. Entonces uno ve, me parece, un abuso en el título, un abuso en el uso de la palabra, y que, por todo lo que estamos diciendo, pensaríamos que no corresponde. O sea, no se ve la necesidad de que alguien se autodenomine apóstol y que además que este título esté ya fuera de la esencia de lo que significaba serlo y fuera del tiempo en el que correspondía serlo. Entonces se puede cuestionar el tema que otros grupos religiosos han llamado la sucesión apostólica. Sí. ¿Verdad? O sea, ¿quién va a seguir con este legado? Sí. La pregunta es, ¿se requiere?
O sea, si ya nosotros estamos sentados en Cristo, ¿cuál sería el requerimiento de una persona representativa o intermediario? Esa es la idea, que haya un intermediario, se requiere, es justificado. Entonces creo que es el tipo de palabras dentro de la teología y dentro del quehacer de iglesia que ha sido como que tiene vicios en su uso. Y nosotros por lo menos nos queremos apartar de esta idea de este uso indiscriminado que se le pudo haber dado a la idea de apóstoles. Precisamente. Creo que, nada más para ir a unos apuntes finales, el tema de como la sensación de revelación que pueda venir de parte de, ¿verdad? Como una idea de una revelación nueva, o revelación fresca o revelación adicional, es la que no tiene cabida a la comprensión de que lo que Dios quería revelar ya lo reveló. Lo mostró en Jesús, y el Nuevo Testamento se encarga de ver, ¿verdad? Como de desmechar eso que ya fue revelado. Pero entonces nos lo pone en otras palabras, pero nos muestra Jesús al final de cuentas. El Nuevo Testamento no es más que una gran exposición de Jesús, claro, ¿verdad? Y entonces no parece haber una necesidad adicional de que haya un oficio como esto, o una muestra de credenciales en esa línea, sino que más bien lo que nos corresponde a nosotros es el comprender el texto bíblico, conocerlo, obedecerlo, vivirlo, y al final de cuentas, que quedaron personas que están destinadas a enseñar a la iglesia, claro. Maestros, pastores, sí, en efecto. Efesios menciona estos roles, 4, estas distinciones. Sin también. duda alguna, pero a su vez también sabemos que la forma en la que el Espíritu Santo nos ilumina para poder comprender el texto bíblico, el Espíritu Santo que habita en todo creyente, no solo en algunos, es sin duda la mejor manera de poder conocer esa voluntad de Dios y conocer esa revelación de Dios, ¿verdad? Sí. Que ha tomado en Cristo un carácter de que Dios nos reveló todo lo que Él es. No, definitivamente no alcanzaría en los libros, como dijo Juan, pero que nos reveló ya todo lo que necesitamos para vivir la vida que lo honra a Él. Todo. Totalmente. Sí, este tema, al igual que el tema de los profetas, creo que atrae confusión. Y otra vez, hasta esta idea de que hay cristianos de diferentes niveles y diferentes categorías, lo cual no es cierto. Que hay cristianos que están más cerca de Dios y que están más lejos que Dios, lo cual no es cierto. Que hay cristianos, o que yo necesito tener una relación con Dios que depende, y también pasa con el título de pastor, ¿verdad? Como que yo le pedí al pastor que ore por mí, porque si él ora, es distinto. Entonces, como este sentido como de intervención, de que hay un intermediario, otra vez cae en prácticas como de codependencia espiritual, digamos, por llamarlo así, como de exaltación al perfil o a las características de un humano, que puede tener muy buenos dotes, buenas habilidades, buenas características, pero no hay veracidad en la Biblia para creer que hay personas que están, esta idea del superungido, por ejemplo. Y cuando uno piensa en por qué se usa esto, me parece que se usa para llamar la atención, se usa para atribuirme una distinción diferente a los demás y para manipular. Hay temas de jerarquía con esto, hay temas de dinero, ¿verdad? Porque si eres un apóstol, se le va a pagar más que un pastor, ¿verdad? Y si eres un misionero, ese es al que menos hay que pagarle porque es misionero. Entonces, hay un montón de cosas que es curioso, pero cuando lo cuestionamos, nos damos cuenta que estas palabras, estos conceptos están cargados de cosas que hemos visto que no son correctas, no son sanas. Al final de cuentas, también quieren de cierta forma meter, que es una insistencia humana que siempre está, un intercesor más entre nosotros y Dios. O sea, y el que necesite abogado o necesite intercesor, ya tiene un intercesor, que es Cristo mismo. El único y necesario. No hay otro sumo sacerdote, no hay. Suficiente. Pero siempre los seres humanos, lo vemos en muchas prácticas también, como que es una necesidad ahí infinita de meter entre el intercesor y yo un adicional para que entonces, no sé, paso ahí más. No sé cuál es el fin, pero al final de cuentas nos sucede. Sí. Bueno, y ese era el propósito, ¿no? O sea, esclarecer un poquito el concepto, entender por qué Pablo se presenta como un apóstol. Claro. Ya lo entendemos, y cómo esto tiene una relevancia temporal y en función de quién es y la revelación y la experiencia que él tiene en Cristo. Y también un poquito de cómo podríamos considerarlo su uso, su desuso en nuestros tiempos. Que bueno, era como el propósito de este podcast. Entonces, no sé si tienes algo más adicional que decir con el tema. Nunca me ha tocado
tener una conversación con alguien así llamado apóstol. A ese nivel. Nunca. Solamente he visto el fenómeno y he visto las personas hablar del apóstol. ¿Me explico? O de quien es denominado apóstol. Pero nunca me ha tocado una conversación. Parecería altamente interesante. También a la luz de lo que hemos conversado hoy, hacer algunas consultas. ¿Cuál es su comprensión propia de lo que quiere decir ese tema? Que se hacer busca. Una entrevista, dices. Sí, exactamente. A alguien que se denomina apóstol, ¿qué estás queriendo decir? Porque la sensación que da desde la lectura de afuera y comprendiendo el texto es que parece que no cabe. Pero, ¿cómo sucederá? Sí. Lo digo porque si alguien en algún momento que nos escuche también llega en algún momento a tener una conversación o llega a tener contacto con, de manera muy respetuosa también poder preguntar ¿qué entendés por ese tema? Sí. Para también uno decir, mira, ok, verá mayor claridad al respecto. Sí, a mí me ha pasado, he tenido la oportunidad de conocer, hablando de personas influyentes, quizás, para usar esa palabra, influyentes, relevantes en su... Hay un amigo mío, se llama Benjamin, él es de la India y tiene un ministerio de plantación de iglesias, de formación de discípulos, de pastores y todo. Pero es curioso porque en una reunión en la que participo con un grupo de pastores y un grupo de personas que trabajan a nivel, digamos, global, siempre que Benjamin comparte lo que está pasando en la India, siempre sus números son grandísimos. Sí. ¿Verdad? Como, bueno, este año hemos podido trabajar en 2,000 iglesias. ¿Verdad? Pero es muy chiva porque cuando uno habla con él se da cuenta que esos números y esa realidad responde a su contexto. Y estamos hablando que la India es el país más poblado del mundo. Sí, y es un país con mucha necesidad y está respondiendo. Y ellos han estado plantando iglesias y trabajando con diferentes tipos de personas y diferentes enfoques de personas. Sí. Se nos fue la luz. Pero solo para terminar con esto, me llamaba la atención porque yo nunca he escuchado a Benjamin hablando y refiriéndose a él mismo como un apóstol. Siempre ha sido que es súper sencillo en su abordaje de quién es él como pastor y como alguien que está facilitando el mensaje para un grupo de personas. Entonces es interesante también. Hay gente que uno podría atribuirle, digamos, sí, como mira, eso es lo más cercano. Si se quiere ver así y no se ve la necesidad. Ese es el punto. Pero bueno. Ese fue el episodio 28. Este es el podcast de Comunidad Nexo. Gracias por escucharnos. Les recuerdo que el 6 de agosto tenemos nuestra siguiente celebración. Hotel Palma Real, Sabana Norte. Así sí que sin más. Que los acompañe. Bendiciones. Feliz domingo. Nos vemos.